Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y también la invitación para esta presentación del día de hoy. Para mí ha sido bastante retador porque normalmente no es parte del quehacer hablar desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero justamente es una oportunidad para integrar mucho de lo que hacemos más en el día a día, ¿verdad? Y llenarlo justamente de esta otra área, digamos que la perspectiva más epistemológica. Y bueno, agradecerles de nuevo la invitación. Para ubicarnos en contexto, voy a hablar en una parte inicial sobre algunos conceptos relacionados con este tema de la bioinformática, ¿verdad? No es verdaderamente una clase de ciencias biológicas, pero que ocupamos ahí algunos conceptos. Y luego algunos elementos que he capturado de mi experiencia previa y algunos otros que estuve leyendo para justamente la presentación. Y esperaría ojalá mucha retroalimentación para ir, por supuesto, también yo construyendo ideas en este otro campo, que como les digo, para mí es relativamente nuevo, ¿verdad? De este punto de vista. Y bueno, vamos a iniciar justamente que cuando nosotros estamos hablando de los seres vivos y que queremos justamente tener hallazgos o tenemos investigaciones y referente al comportamiento o la composición, estructura, función de estos organismos, y uno de los aspectos clave que tenemos a partir de los modelos que utilizamos es que conforme aumentamos en la complejidad molecular, tenemos una pérdida de la capacidad de predecir el comportamiento de esos organismos. Es decir, por ejemplo, una célula, nosotros podemos tener una serie de elementos que nos permiten hacer una descripción de cómo se va a comportar, cuál va a ser la respuesta, pero si ese mismo moléculas las utilizamos para ver cómo va a ser el comportamiento de una población, ¿verdad? Es un abismo. Y de ahí entonces que llevamos a este concepto de que hay una pérdida de la capacidad de predicción de los sistemas. Y recordemos que hay en ciencias biológicas un elemento básico, que es lo que se ha llamado el dogma central de la vida o de la biología molecular, que es la información está almacenada y tenemos la molécula de ADN, que es donde tenemos toda esa información, y que luego por diferentes procesos y vamos a construir una serie de moléculas como el ARN y las proteínas, y bueno, esto tiene excepciones en general, pero digamos que nos llevan al fin y al cabo a la producción de proteínas que van a ejecutar una serie de funciones. Como les digo, no es una clase de biología, sino algunos elementos que voy a necesitar justamente para estar hablando de este tema. Pero justamente, como ha avanzado el conocimiento en la ciencia referente a estas moléculas, y también ha surgido la necesidad de tener una capacidad de análisis incrementada y que eso ha venido a ser resuelto por la introducción formal de la bioinformática. La bioinformática lo que hace es integrar una serie de modelos matemáticos y algoritmos con tecnologías, ¿verdad? Con tecnologías en el cual estudiamos esas moléculas, el ADN, ARN, proteínas, otro tipo de moléculas, y justo entonces, bueno, la integración de las tecnologías, una capacidad de análisis con algoritmos y para tener nuevos hallazgos científicos. Es una disciplina que por sí sola, como cualquier otra, pues ha tenido una evolución histórica que se remonta prácticamente al estudio del ADN. Este estudio del ADN, bueno, voy a rescatar aquí un elemento clave que es en el año 1977 se establece una estrategia para hacer la lectura del ADN. Es donde se considera la primera estrategia de secuenciación. Y a partir de ahí se generan una serie de avances que, digamos, posteriormente, algunas décadas, después vamos a tener ya propiamente la formalización de la bioinformática. Y bueno, ¿qué es entonces en sí la secuenciación? La secuenciación es, dado un material genético, leer toda la secuencia, la composición de nucleótidos que va a tener ese material genético como tal, ¿verdad? Que son letras, 4 letras en esta forma de ADN y que las vamos a leer con estrategias de laboratorio. Y una de esas estrategias que ha sido desarrollada en 1977 fue automatizada en 1987, 10 años después, y
sin entrar en los detalles de qué se refiere eso, esta automatización permitió que surgiera la idea del proyecto, de secuenciar el genoma humano, que arrancó oficialmente para el año 1990 como tal, en el cual entonces había múltiples laboratorios que tenían estos equipos y realizaban la secuenciación de pequeños fragmentos del material genético humano, con un costo elevadísimo que duró más de 10 años en generar un primer borrador. De hecho, esto planteó ya para el año 2001 la publicación de ese borrador, que como lo vemos aquí en las publicaciones de Nature y de Science, y con un trabajo de un poco más de 11 años, ¿verdad? Más de una década justamente trabajando. Sin embargo, esto planteó una serie de necesidades y, ¿verdad? Que simplemente para tener un primer borrador, una década, ¿verdad? Y planteó la necesidad de mejorar la tecnología. Y eso es lo que marca un antes y un después justamente en el estudio de las moléculas, en particular, digamos, del ADN. Porque a partir de este proyecto, con esa necesidad, se revela y esa carencia, ¿verdad? Una tecnología suficiente y se plantean entonces estrategias de lo que ahora llamamos una secuenciación de alto rendimiento. Y el avance ha sido tal, ¿verdad? De esta tecnología que inclusive ya contamos con algo que llamamos una tercera generación y que tiene, digamos, una invención de un poquito más de 10 años y que estas tecnologías implicaron a nivel, digamos, que se traduce a nivel de costos, una capacidad, como vemos aquí, reducida en los costos de secuenciación de genomas, en particular genomas humanos. Antes era digamos, inicialmente fue algo que fue muy caro, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, es algo relativamente barato, por menos de $1000 yo puedo secuenciar mi genoma y puedo obtener los resultados en tan solo 3 días, ¿verdad? Imagínense entonces el abismo que existe entre esa primera versión del genoma, más de 10 años, los costos, más de 100 millones de dólares, y ahora en menos de $1000 puedo secuenciar mi genoma en 3 días, ¿verdad? Entonces ese es el abismo que tenemos. Sin embargo, esto entonces nos ha llevado a un problema, que es algo que llamamos la maldición de la dimensionalidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay varios conceptos, algunos más formales y demás, pero en palabras sencillas es que nosotros tenemos una capacidad de generar datos elevadísima, ya ahora tenemos buena tecnología, tenemos bajos costos, pero no tenemos la misma capacidad de análisis, ¿verdad? Y eso es lo que nos está dejando rezagados. Entonces, se están generando muchísimos datos, pero no tenemos el mismo ritmo de analizarlos. Y como les digo, bueno, hay varias inferencias que podríamos hacer sobre este concepto, ¿verdad? Pero digamos que en forma más simple esta sería. Y uno de los aspectos, ¿verdad? Que ha venido a resaltar sobre este problema es un asunto inclusive de la dependencia que se tiene sobre la bioinformática y sobre la estrategia que se utilice propiamente. Esto es una imagen que sin entender, digamos, propiamente a qué se refiere la parte más técnica, lo que vemos es un mismo tipo de datos analizados con diferentes resultados, ¿verdad? Aquí expresado como un porcentaje, diferentes resultados por diferentes protocolos. Entonces, lo que tenemos es un gran dilema en la bioinformática porque dependiendo de cuál es la aplicación que usted utilice, ¿verdad? De la estrategia de análisis bioinformático, así van a ser sus resultados. Y entonces, si pensamos esto como que el modelo que yo estoy estudiando es único, ¿verdad? O está sujeto a una realidad particular, entonces, ¿cuál de todas estas opciones se acerca más a esa realidad? Y esto hace que, digamos, la práctica en bioinformática sea muy compleja en el sentido de que, nuevamente, diferente protocolo me lleva a diferentes resultados. Entonces, ¿cómo puedo interpretar ese fenómeno si dependo de esta implementación? Eso ha llevado a dos problemas particulares que se da principalmente para aquellas personas que implementan análisis de este tipo y que no tienen, digamos, criterios mínimos para poder hacer las implementaciones. Primero es que muchas veces sucede, como este es un área especializada, y sucede que escogen aquel resultado que fue el primero que les dio, ¿verdad? Y eso es lo que llamaríamos una caja negra.
en el sentido de que tienen un resultado y podría haber sido cualquiera de estos, pero como les dio un resultado es el que utilizan, y eso se da muchísimo en el área de las ciencias biológicas, en personas que, digamos, no tienen un entrenamiento formal en bioinformática. O bien, todavía más crítico aún, escoger el protocolo que me da los resultados que yo quiero, que me sirven para publicar, ¿verdad? Una conveniencia a la hora de obtener esos resultados. Hay muchos casos en los cuales se ha evidenciado que se implementan 5 formas y la quinta es la que me da lo que yo quería, ¿verdad? Para mi publicación. Entonces empezamos ahí con ese dilema, ¿verdad? De cuál es la mejor estrategia, y inclusive a la hora de acercarme a una realidad esperada para el fenómeno que estoy representando. Y estos dos conceptos los represento aquí en un primer término, que es el efecto salchicha, al cual un profesor, recuerdo que hablaba, y un curso que llevé que se llamaba Gestión del Conocimiento, hablaba del efecto salchicha, que dice, si nosotros supiésemos de qué están hechas las salchichas, no las comeríamos, pero preferimos no saberlo, ¿verdad? Y ese es para mí entonces el caso de la caja negra, ¿verdad? En el cual entonces en bioinformática tenemos el efecto salchicha representado como utilizo aquel protocolo bioinformático que me da un resultado, ¿verdad? Y hago todo mi trabajo con eso, aunque no sepa de qué está hecho ese protocolo bioinformático. El otro fenómeno es el de la conveniencia, ¿verdad? De ahí, eso me recuerda al teorema de Thomas, en el que expresaba que si las personas definen las situaciones como reales, las consecuencias son reales. El ejemplo clásico que nosotros oímos era como la crisis de papel higiénico en un país, ¿verdad? En el cual realmente no existía. Todo el mundo va a comprar papel higiénico y verdaderamente hay una crisis, ¿verdad? Por una idea infundida, inicialmente falsa, pero con consecuencias que fueron reales. Aquí, en este caso, pues la comparación que hago con la parte bioinformática es que justamente muchas veces puedo influenciar mis resultados dependiendo del protocolo que yo elija, ¿verdad? Y que entonces yo arme toda mi historia de repente desde el punto de vista científico de lo que quiero publicar y basado en la experiencia de un protocolo específico que me da lo que yo quiero, sin necesidad de haber hecho una evaluación o utilizar criterios que me acerquen a un mejor modelo, aunque no represente lo que es publicable. Y para compensar este problema del dilema, pues hay algunas prácticas que se consideran buenas prácticas en bioinformática y que han definido como un tipo de espectro, como lo vemos acá, en el cual a la hora de hacer las publicaciones no se pide, digamos, lo mínimo que se pide son los datos, pero de forma ideal todas las condiciones en el cual esos análisis fueron analizados, ¿verdad? Justamente para combatir esos dos escenarios que se han planteado previamente. Y bueno, hay estudios científicos en general, es publicable, ¿verdad? El hecho de nosotros tomar diferentes protocolos y compararlos, eso es un concepto que en bioinformática pura se puede publicar y hay muchos estudios que hacen eso. Y normalmente referimos a esto como la dependencia del caso que se estudia o un análisis casuístico en el cual entonces dice que cada análisis que yo vaya a hacer con un set de datos en particular requiere un protocolo bioinformático específico y por eso existe la bioinformática y por eso existimos los bioinformáticos y bueno, buenas noticias porque entonces tenemos trabajo, ¿verdad? No todo está automatizado y no todo se resuelve de una sola forma. Sin embargo, crea, digamos, desde el punto de vista más de esa realidad que quiero modelar y pues nos genera una gran incertidumbre. Y es justamente esto lo que decía con eso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una capacidad de generar muchos datos, ¿cuál protocolo bioinformático es el que me va acercando a esta extracción de información, ¿verdad? Para pasar eventualmente a conocimiento u ojalá algún tipo de nivel superior, ¿verdad? Tenemos ahí un primer gran dilema. Bueno, de las prácticas que más conocemos en cuando estamos haciendo ciencia, justamente la aplicación del método científico como una estrategia sistemática y en algunos casos debatida
pero que nos permite entonces de una forma sistemática pasar por este proceso de maduración entre una idea inicial y por supuesto un contraste. Y esto lo que nos hace es trabajar sobre una pregunta científica que va a ser el elemento clave, ¿verdad? Y muchas veces, inclusive esta pregunta científica es utilizada más bien a partir de los métodos que logro implementar, cuando realmente lo que debería hacer es primero tener esa pregunta y luego cómo la voy a abordar. Y que eso entonces representa, por supuesto, un gran reto, digamos, en todo el proceso de investigación. La pregunta científica de repente para muchas personas es el elemento clave justamente para llegar a las estrategias a implementar y eventualmente un nivel de conclusión verdadero y ojalá con las mejores prácticas a lo que yo quería representar. Y bueno, recordando entonces esto, ¿verdad? De este método científico, pues tenemos una serie, dos elementos en particular a los cuales nos acogemos cuando estamos aplicando esta estrategia, ¿verdad? Y que son dos principios básicos en ciencia, que es primero la parte de que todo este proceso que yo voy a llevar debería tener un grado que permita evaluar su falsabilidad, ¿verdad? Aquí tirándonos ya a la posible verificación de resultados. Eso como un elemento crítico y que definitivamente es lo que mantiene la puerta abierta y en ciencia, ¿verdad? Que no es estática y que nos permite evolucionar en el conocimiento, muy dependiente, por supuesto, del conocimiento previo y las tecnologías. Y el otro elemento clave, como bien sabemos, es la reproducibilidad, que inclusive en ciencia es uno de los conceptos que todavía se mantiene bajo amplia discusión y en todos los escenarios, digamos, bioinformática no se escapa de este caso, ¿verdad? Cuando estamos haciendo este tipo de análisis, pero definitivamente es uno de los grandes debates que se mantienen y nuevamente, si suponemos que hay una realidad que queremos modelar, ¿verdad? Y tenemos bajas condiciones, pues en muchos estudios se ha verificado, ¿verdad? Que inclusive hay no buenas prácticas a la hora de hacer ciencia, y lo mismo en bioinformática, y que han llevado a cuestionar estos elementos. Aquí nos recuerda entonces el concepto, ¿verdad? De que estos dos elementos claves de la falsabilidad y la reproducibilidad, al ser elementos que son aceptados por la ciencia, aceptamos que la ciencia puede contradecirse en algún momento con respecto a lo que previamente tenía. Un acto que no es definitivo, la práctica más común en lo que llamamos ya esta pseudociencia, que como bien sabemos tiende a ser estática y que responde nada más a una idea que verdaderamente, si nos acogemos al método científico, no se somete a esta fase de experimentación y demás. Y sin embargo, esto nos crea un dilema, ¿verdad? Y lo que se llama el problema del problema de demarcación, porque hay muchos fenómenos de la vida que no necesariamente podemos cumplir con cabalidad, digamos, la experimentación o la verificación, y empiezan a traslapar justamente con estas ideas más tipo pseudociencia, ¿verdad? Inclusive nos ha pasado en época de pandemia que muchísimas de las conclusiones que se han podido obtener son conclusiones preliminares, ¿verdad? En diferentes escenarios, por ejemplo, de las medidas, de las variantes. Podríamos sacar un sinfín de criterios y que han sido justamente materia prima para las personas que están promocionando la pseudociencia y entonces nos ponen una montaña arriba por cruzar, ¿verdad? Justamente en los estudios, o digamos los que estamos haciendo ciencia para justamente eventualmente tomar decisiones. Y este conflicto, ¿verdad? Se puede ver inclusive también cuando estamos no solamente haciendo la comparación de posiciones, que podrían ser las dos posiciones que se están ejecutando en la ciencia, pero inclusive entre esas dos posiciones, teorías, conjeturas, cuáles de estas se acercan más a una realidad esperada. Y
suponiendo que hay una realidad única, y bueno, ahí está abierto el debate, ¿verdad? De otros temas, pero digamos, suponiendo que lo que se está modelando es una única realidad, pues, cumpliendo dos posiciones, todos los criterios de ser y bastante tirados al paradigma científico, y cuál de esas dos, ¿verdad? Se podría acercar más. Bueno, esto es un debate que se mantiene, y bueno, muchas de estas estrategias, ¿verdad? De cómo la abordamos en las ciencias, justamente es con el uso de modelos. El uso de modelos y lo que hace es nada más una representación de la realidad bajo ciertas condiciones para el cual vamos a reconocer una serie de limitaciones. Y bueno, así podemos encontrar en otras áreas, ¿verdad? Pero particularmente en las ciencias biológicas, puede ser desde que utilicemos organismos, ¿verdad? Modelos in vivo, pero que son otro tipo de organismos, y modelos in vitro, los mantenemos en el laboratorio, modelos matemáticos, modelos animales, ¿verdad? Propiamente, y una serie de estrategias que esperamos nos representen algún concepto de la realidad. Y aquí nos recuerda esto al principio de la vaca esférica, que si ustedes recuerdan es un chiste que hacía referencia sobre a cómo aumentar la producción de leche en una granja, y para el cual llamaron un montón de académicos, y había un grupo de físicos, el chiste anda por ahí, que un grupo de físicos proponían que la mejor producción de leche era si la vaca fuese esférica, lo cual matemáticamente funcionaba bien, ¿verdad? Pero por supuesto estaba muy alejado de la realidad. Y esto es lo que nos recuerda, ¿verdad? Esta imagen aquí, esta metáfora es para decirnos que un modelo es simplemente una representación y que por sí solo tiene limitaciones. Y estas limitaciones justamente son sobre las que trabajamos a la hora de ir mejorando esos modelos y ojalá acercarnos a una realidad. Otro de los puntos que utilizamos muchísimo en las ciencias es el principio de parsimonia, ¿verdad? En el cual ante una serie de diferentes condiciones que igualmente probables, escogemos una que es más simple, ¿verdad? En palabras sencillas nos recordaba esta idea, y no necesariamente la correcta, ¿verdad? Pero que es una forma que se ha utilizado muchísimo en el área de las ciencias y en particular en la bioinformática, digamos, en diferentes análisis, tenemos que someternos a eso, y que muchas veces responde a los procesos más computacionales, ¿verdad? Nuevamente, hay un coste asociado, un coste computacional asociado a los análisis de este gran número de moléculas que decíamos había una maldición de la dimensionalidad. Bueno, necesitamos obtener algún tipo de información relevante de los datos, y normalmente nos sometemos al principio de parsimonia para poder hacer la extracción de posibles conclusiones. Y aquí me encontré una frase interesante, ¿verdad? Y que dice que los que padecen perturbaciones mentales no aplican el principio de parsimonia científica, que es la teoría más simple para explicar un cierto conjunto, y que es la teoría más simple para explicar un conjunto de datos, ¿verdad? Y justamente este es el quehacer de los más importantes que tenemos en la bioinformática, y que definitivamente pues podrá tener sus limitaciones, pero que ha sido muy salvatandas en los diferentes análisis. Y en la representación ya propiamente de la bioinformática tenemos una serie de modelos, ¿verdad? De estos son normalmente modelos de índole más matemático computacional, en el cual estos algoritmos nos presentan una diversidad de características en dependencia de cuánto yo conozco el modelo que estudio. Y si yo tengo un buen conocimiento por ejemplo, una serie de moléculas bien conocidas de una célula, pues puedo utilizar matemática, digamos, más determinista, como las ecuaciones diferenciales. Y si tengo muy poco conocimiento y tengo muchos datos, puedo utilizar más inteligencia artificial o aprendizaje automático para identificar patrones, un poco más estadística, ¿verdad? De repente. Pero bueno, ahí entonces lo que esto va a crear es un umbral de posibilidades, y nos vuelve a dar esta idea de que tenemos mucha dependencia del modelo que escoja para obtener así los resultados. Hay un resultado muy interesante que se generó en los años 90 sobre patrones que no esperábamos en conjuntos de datos. No era biológico, era más bien a nivel de transacciones comerciales,
y era un patrón que nos indicaba de que, y de hecho formalizó como los inicios de la inteligencia artificial, y que hacía referencia a que personas que iban a los supermercados los viernes en la noche, ¿verdad? Hombres que iban al supermercado viernes en la noche, compraban pañales y cerveza. Y lo que se quería desde el punto de vista de la empresa era que entonces no hicieran la transacción solamente los viernes, sino cada vez que llegaran, ¿verdad? Todos los días. Y entonces la estrategia fue colocar pañales y cervezas en el mismo pasillo. Luego se debatió si esto era real o no, pero lo que sí definitivamente hizo fue colocar a la inteligencia artificial como una estrategia que antes, si bien ya había sido implementada, digamos, a nivel de análisis, no había tenido una popularidad como si fue a partir de este patrón reconocido y como les digo, que se ha debatido. Y bueno, otro concepto, ¿verdad?, que tenemos en ese sentido es también de que estos patrones que nosotros vamos a observar no necesariamente representan una causalidad, ¿verdad? Y el concepto que siempre oímos de que la correlación y la causalidad pues son dos elementos por supuesto distintos y que deben ser considerados a la hora de realizar los estudios. Y bueno, también la producción masiva de datos no ha sido un tema solamente en las ciencias biológicas, ¿verdad? Sino en general en total, ¿verdad? En las diferentes áreas, en particular, digamos, con lo que llamamos ahora Big Data y el Internet de las Cosas, ¿verdad? En el cual entonces ya tenemos mecanismos, muchos de ellos utilizando inteligencia artificial para extraer patrones, inclusive tomar decisiones por nosotros. Y bueno, en esta parte introductoria termino, justamente viendo o reconociendo el papel de diferentes estrategias de los modelos en el cual las metáforas que vamos a hacer en esta imagen es referente a cómo los modelos matemáticos, en este caso por aprendizaje automático, me pueden revelar patrones que antes estaban ocultos y que podrían ser significativos. Por ejemplo, aquí muchos podríamos pensar que esa imagen que tenemos ahí puede corresponder de repente a un caballo y podría corresponder a un camello, un dromedario. Y alguna vez alguien me dijo que una vaca. Y la idea entonces con este tipo de estrategias de análisis de grandes volúmenes de datos es tener una mejor visualización de los datos y poder extraer patrones. Y que eso en la metáfora sería poder tener una versión lateral del animal y como ven ahí entonces corresponde a una realidad única, ¿verdad? Bajo esa nueva óptica. Y pese a que antes yo podía inferir otro tipo de cosas. Y bueno, entonces aquí, a partir de esto de amarre, ¿verdad? Del papel de la bioinformática, y pues ha tenido un papel en el cual se ha podido realizar la comparación de diferente información a nivel de las moléculas, ¿verdad? En particular información genética, y para buscar patrones, y esos patrones los entendemos como una serie de respuestas que no son obvias, ¿verdad? Era lo que les decía en la figura anterior. La idea es, dada una serie de datos, tratar de tener un mejor escenario para extraer una conclusión referente a los datos, ¿verdad? Que puede ser un contexto biológico o médico que nos lleve a una decisión. Y esto va asociado en particular por la cantidad de información y datos que estamos generando, ¿verdad? Una forma masiva y que no necesariamente responden a algo individual, ¿verdad? Sino a la integración de diferentes niveles. Les hablaba al inicio de, por ejemplo, tenemos el ADN, ARN, proteínas, tenemos regulación de todo eso, ¿verdad? De una forma compleja y que depende entonces esta visión que podamos tener, una mejor visión de esos datos para extraer información de la realidad, y va a estar sujeto a diferentes recursos como los experimentos, bases de datos y los algoritmos que propiamente utilizamos. Y bueno, entonces aquí con esto, pues esto aplica por supuesto a muchísimos contextos, ¿verdad? Inclusive fuera de la biología. Pero en particular vamos a caer a la idea propiamente de la microbiología. La microbiología lo que corresponde a un área que estudia justamente los microorganismos y su relación con el ambiente,
y resaltando no solamente su estructura, sino sus funciones dentro de los ambientes, y desde el punto de vista más clínico, y las patologías, ¿verdad? O lo que llamaríamos los microorganismos patógenos. Eso, pues, es una de las aplicaciones, porque en realidad también tenemos aplicaciones más a nivel industrial, de producción, ya propiamente podría ser más biológicas como tal, ¿verdad? ¿Cuál es la función en un ecosistema y demás? Pero bueno, sin entrar en todos esos detalles, me voy a ir acercando a este tópico de la microbiología y más enfocado en el campo de la parte de salud. Y justamente refiriéndome al tema de salud, pues tengo aquí algunas ideas y que nos hablaban que justamente el tema de salud pública, y bueno, por supuesto está determinada por ciertas decisiones, pero que debería considerar diferentes perspectivas que desde el punto filosófico, por lo menos este autor, Witt, las ha mencionado como una primera perspectiva ontológica referida más a las causas, y, y de hecho el concepto como tal de salud y de público, y luego una característica o una perspectiva más referida a la ética para, digamos, todas aquellas decisiones referidas al mejoramiento de la salud pública, y aquellas que son más epistemológicas referidas al conocimiento y, y la interpretación de la evidencia científica, ¿verdad? Y que entonces todos estos elementos deberían ser incorporados justamente para la toma de decisiones en salud pública. Uno de los aspectos que justamente estábamos hablando aquí era desde el punto de vista más ético o propiamente bioético, y aquí ya voy a empezar a hablar con unos ejemplos más acercándonos, no solo en el tema de la microbiología, sino también de la pandemia. Es una situación, bueno, digamos, no es asunto de esta charla hablar propiamente de bioética, ¿verdad? Pero que justamente es una de las variables que se consideran en este contexto. Y puedo hablarles de casos específicos, por ejemplo, en el caso de estos principios básicos que rigen la bioética y el estudio clínico que se está haciendo en nuestro país con plasma anti-SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es producido en caballos, y que el diseño experimental incluye el uso, por ejemplo, de placebo, y una pregunta normal ahí, ¿hasta qué punto ese uso de placebo o qué evidencia científica se ha generado para saber que ninguna de las otras formulaciones verdaderamente representan una ventaja con respecto a ese placebo, y cuestionar así, ¿verdad?, del uso de esta rama, ¿verdad?, que sería el placebo. Y de hecho, pues les comento que según los estudios internacionales y demás, pues va a depender muchísimo en realidad de la preparación, y todavía no sé, digamos que son muy contradictorios los estudios en los cuales sí se ve este tipo de plasma anti-SARS-CoV-2 con beneficios y otros que no, ¿verdad? Entonces es un debate que queda ahí abierto, pero es un ejemplo el cual estamos viviendo con la ejecución de un estudio clínico en nuestro país. Inclusive el tema ¿verdad?, las condiciones o los principios desde el punto de vista bioético, ¿verdad?, respecto a la posibilidad de tener el mejor tratamiento disponible. Podríamos hablar de las vacunas o los estudios ya con un tratamiento en específico, ¿verdad?, que ha creado un gran dilema porque justamente las personas hablan de que yo prefiero la vacuna A y no la B, ¿verdad? O inclusive lo que está disponible en nuestro país es de cierto tipo, y que ha generado un debate, ¿verdad? Y bueno, nuevamente no es un asunto de esta charla hablar como toda la parte bioética, pero digamos era nada más traerlo a colación en razón de lo que estábamos hablando del punto anterior. Y tal vez uno de los elementos más críticos que vemos en particular con la pandemia, pero en realidad aplica a las enfermedades infecciosas, y es el modelo de la triada epidemiológica, ¿verdad? Como un modelo de vigilancia de la salud en el cual lo que nos dice es que la presentación de una enfermedad responde no solamente, o más bien es producto de la interacción de diferentes elementos. Tres esenciales que son el agente, ¿verdad? La bacteria, virus, el parásito, ¿verdad? Ese elemento externo.
tenemos a la persona, ¿verdad? O eventualmente si lo estamos hablando en animales, ¿verdad? Porque podría suceder. Entonces, bueno, el que se está viendo afectado justamente por por este agente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en COVID, el ser humano, y las condiciones ambientales. La interrelación que existen entre ellos tres es lo que suponemos que define el estado final de una enfermedad. Sin embargo, esta concepción trae el problema de que normalmente no vemos los tres elementos a la vez, y los diferentes estudios que se realizan normalmente se asocian a uno de estos vértices de este triángulo o de la triada epidemiológica. Y me voy a referir a eso adelante. Voy a presentarles algunos ejemplos de cómo todos estos conceptos anteriores que les he mencionado los he visto yo en mi práctica. Les mencionaba el dilema de la bioinformática, en el cual tenemos muchísimos protocolos y depende mucho del protocolo para así obtener el resultado. Como parte de la investigación que he realizado por supuesto, con otros colegas y colaboradores, nosotros estábamos estudiando, tratando de construir el cromosoma de una bacteria, ¿verdad? El material genético lo secuenciamos y hay que reconstruirlo. Y nosotros implementamos 3 estrategias diferentes, y la que consideramos la final, más cercana a la realidad, de la que tiene aquí una estrella. Y tenemos otros 12 acercamientos que están lo suficientemente lejos de ¿verdad? Y resulta que cuando se va a publicar, pues no sabemos necesariamente cuál es el verdadero o el que se acerca más a la realidad. Nosotros implementamos implementamos una estrategia con criterios para poder seleccionar y justificar por qué estamos seleccionando uno como el mejor. Pero esto tiene una implicación, porque desde el punto de vista de salud pública, esta bacteria era muy importante porque tiene genes de resistencia. Entonces, sin entrar en el detalle de cuál es la relevancia de esa bacteria, lo que quiero decir es que el resultado o el protocolo que yo haya escogido va a determinar completamente las conclusiones referente a los genes que hay aquí, ¿verdad? Y qué pasa si esta no es la versión real o la que se acerca más, ¿verdad? Ese es un dilema que existe en el área de la bioinformática, en el cual nosotros nos vemos presos cada vez que estamos haciendo este tipo de análisis. Como les digo, lo que tratamos de compensar es con criterios que nos lleven a decir cuál es el que creemos se acerca más a la realidad, bajo ciertas justificaciones, pero podríamos ser víctimas también ¿verdad? Aunque este sea el mejor, víctimas de esa idea. Otro tema que tal vez es más crítico, inclusive más a nivel, digamos, de enfermedades, es la aplicación propia del teorema de Thomas, ¿verdad? Que decía, ya lo vimos antes, que era que un evento puede ser falso en sus causas, pero tener consecuencias reales. Y es justamente cuando hablamos de enfermedades olvidadas. Las enfermedades olvidadas son enfermedades que ocurren en países subdesarrollados y que simplemente porque no son de interés para los países desarrollados, no se investiga. Y como no se investiga, no hay tratamientos, no hay vacunas, no hay nada que pueda mejorar la condición de las personas que se ven afectadas por estas enfermedades. Y aquí tenemos una comparación, por ejemplo, de cuántas personas, y no recuerdo de hace cuánto es esta imagen, y que la tengo ya hace varias presentaciones, ¿verdad? Pero bueno, es un buen ejemplo en el cual vemos, por ejemplo, el número de personas afectadas por una enfermedad versus la investigación que se hace, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el caso de diabetes, ¿verdad? Que es una enfermedad, por supuesto, una enfermedad crónica y de mucha frecuencia en los países desarrollados. Pero, por ejemplo, enfermedades por el mintus, ¿verdad? Por gusanos. Vean la cantidad de personas afectadas en América, en África principalmente, también en Asia, y versus la cantidad de trabajos científicos que se hacen. Entonces, el teorema de Thomas ahí aplicado es que, claro, no existe una estrategia que nos ayude a estudiar esta enfermedad y que finalmente verdaderamente resulta en no tener un tratamiento. Y eso, ¿verdad? Para otros patógenos, pues se ha visto una carrera de años para lograr una vacuna versus el SARS-CoV-2,
¿verdad? Que yo, pues, por lo menos a mi criterio, no dudo del avance tecnológico para poderla desarrollar tan rápido, pero sí como el efecto, de la intención, ¿verdad? El hecho de que tuviésemos el SARS-CoV-2 como una pandemia, como una afectación de todo el mundo como tal, ¿verdad? Versus enfermedades que están mal localizadas en países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces ahí se ve justamente esa intención y que trae consecuencias reales, ¿verdad? En contar o no con una vacuna. Y otro concepto relacionado aquí también mucho con la pandemia es la paradoja de la prevención, ¿verdad? Que es una idea y planteada justamente en los años 80, que hace referencia a cómo hablamos o buscamos estrategias para favorecer al colectivo, pero que de repente a nivel individual y de repente no se ve el beneficio. Eso nos sucede muchísimo y en la pandemia, justamente, por ejemplo, con el asunto de las medidas, ¿verdad? Que de repente yo no soy una persona de alto riesgo y porque yo voy a tener que sujetarme a la restricción vehicular y al uso de mascarilla y las medidas si yo no tengo mayor riesgo. Y por supuesto esto entendido como una forma de solidaridad hacia las personas que sí son de riesgo, ¿verdad? Y bueno, esto aplica en general para, ¿verdad? Como les decía, medidas de control de una enfermedad o tratamientos o esquemas de vacunación. Y el ejemplo clásico entonces del COVID. Y esto es insumo para las personas que están haciendo pseudociencia, ¿verdad? Porque lo que vamos a encontrarnos es esto, una proyección, ¿verdad? De posibles casos, si no se hace una intervención, se hace una intervención y al fin y al cabo no sucede lo que pensábamos que iba a suceder trágicamente, ¿verdad? Entonces se crea esa falsa idea de que hubo una sobrereacción que al fin y al cabo nunca pasó nada. Y claro, eso por las medidas que se han tomado, pero ahí es donde entra esa paradoja. Esta paradoja hace entonces que haya un fenómeno en particular en la pandemia, ¿verdad? Que si los contagios disminuyen, entonces disminuye la aprobación de las medidas, ¿verdad? Y tenemos ese fenómeno contraproducente en el cual oímos a las personas o ahora en redes sociales que dónde están los muertos que se esperaban o por qué los hospitales no están tan abarrotados como se esperaba y demás, ¿verdad? Y como les decía, pues esto alimenta justamente a esas personas antipandemia y aplicando este principio de la prevención. Estos modelos, ¿verdad? O este tipo de datos que se generan por modelos, pues en realidad ahí les estaba hablando del caso de la propagación del virus, pero aplican para otro tipo de análisis relacionados, digamos, en este caso específico con la enfermedad de COVID-19. Y aquí hay un artículo interesante en el cual nos habla justamente de cómo los modelos epidemiológicos pues resaltan una serie de características y, que tienen limitaciones y que son afectadas también por este tipo de situaciones, ¿verdad? Que les hablaba de esta paradoja, la paradoja de la prevención, y que aplica no solamente entonces para la propagación de la enfermedad, sino para diferentes modelos, ellos ahí lo discuten, y por ejemplo para ver las mutaciones del virus o la susceptibilidad de las personas o inclusive los modelos que se asocian a una severidad, ¿verdad? Y justamente entonces este tipo de modelos son utilizados por los que toman decisiones para intervenir en la sociedad y evitar que esas proyecciones se vuelvan reales. Y justamente entonces la parte contraproducente es esa discusión sobre que si iba realmente a pasar. Y eso es nuevamente lo que les decía, ¿verdad? Este es el ejemplo entonces de cómo suceden esas olas y los efectos que tienen la intervención, sí, el uso de medidas para tener esas intervenciones y tratar de no llegar a los niveles de saturación, y, por ejemplo, médico o a los niveles de predicción de mortalidad y demás, y que son sujetos entonces de discusión. Eso mismo nos sucede, por ejemplo, cuando se ha discutido sobre el posible origen del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y ahí también basándonos en la propuesta, digamos, una posición más parsimoniosa, ¿verdad? Referente al origen del virus. A este momento no hay claridad de dónde pudo haber sucedido
ese brinco de animal a ser humano, inclusive todos los hospederos implicados, pero lo que sí se ha evidenciado, ¿verdad? Por comparación de secuencias, se ha encontrado que, por ejemplo, la secuencia del SARS-CoV-2 tiene un 96% de parecido con virus que se han encontrado en murciélagos, ¿verdad? Luego se habló de otros animales, pero el hecho de que tenga solamente un 4% de diferencia entre estas dos versiones del virus, lo que nos hace pensar, ¿verdad? De la forma más simplista, es que un 4% es completamente explicable como mutaciones del virus, ¿verdad? Y que entonces tuvo un brinco y no una creación verdaderamente de laboratorio, ¿verdad? Como se ha mencionado, que esas intervenciones de laboratorio, pues, deberían dejar ciertas marcas. Entonces, muchos consideramos, desde un punto de vista más simplista, ¿verdad? De que justamente el 4% de mutaciones es perfectamente compatible con la idea de una evolución en sí, de un brinco de animal a persona y no por una intervención de laboratorio. Ahora, que si esto sucedió dentro de un laboratorio, eso no lo sabemos. O si se creó en un ambiente particular, ¿verdad? Que si como en algún momento se habló, que si era el mercado de Wuhan, ¿verdad? Pues no podríamos saberlo. Perfectamente puede ser desde un laboratorio donde se estaban estudiando esta clase de virus y que haya hecho el brinco. Eso no es lo que se está cuestionando. Aquí lo que me refiero es a si esas mutaciones o la conformación de ese virus provienen sí de forma natural, es lo que parece ser mejor explicado. Y dentro de los modelos, ¿verdad? Que se tienen al inicio, pues, bueno, todavía se sigue haciendo, pero al inicio había una mayor claridad para trazar cómo el virus iba moviendo y con datos de sus mutaciones, y se generaron una serie de modelos que nos explicaban esas transiciones. Ahora esto no es posible porque tenemos tantísimos casos que ahora lo que tenemos es un híbrido y entonces todo está en todo lado, es básicamente la conclusión actual. Pero estos modelos que tenemos por acá, vemos justamente que están, al inicio permitían más esas asociaciones y que son representaciones basadas en una serie de asunciones que consideramos tienen también, ¿verdad? Sus limitaciones, pero que permitieron tomar decisiones de camino, muchas de ellas, por supuesto, sin tener mayor conocimiento, principalmente en las primeras semanas, y que ha resultado de muchísimo valor. En el caso de Costa Rica, aprovecho ahí para promocionar esto, de que en nuestro país se han secuenciado 666 genomas y esta información se utiliza como parte de los insumos para tomar decisiones. Pero aquí la limitación que tenemos con el uso de este tipo de modelo y una situación que también se ve en el resto del mundo es que estamos secuenciando menos del 1% de los casos realmente diagnosticados, ¿verdad? Entonces, el tipo de conclusiones que podemos, con conclusiones que podemos determinar con este tipo de análisis, pues son relevantes, nos dan un panorama, pero que tienen mucha limitación con respecto a la realidad, ¿verdad? Hay otros factores que implican esas limitaciones, en este caso muchísimo tiene que ver la parte económica y la parte logística, y verdaderamente se ha cuestionado si o se ha propuesto que los países deberían secuenciar por lo menos un 10% de sus genomas para tener alguna referencia, y nosotros estamos en menos inclusive del 0.5%, pero es un fenómeno que se ve en todos los países, inclusive desarrollados. Y los modelos otros que podrían tener implicaciones desde el punto de vista epidemiológico, y tal vez lo que ya hemos oído un poquito más en los últimos días, ¿verdad? Respecto a las variantes y en particular la variante Delta, ¿verdad? Porque los modelos nos sugieren un aumento de la transmisión, y aquí siempre hacen un paréntesis las personas que son más cautas, ¿verdad? En este tipo de aseveraciones, recordar que este tipo de variantes están circulando en un momento en el cual tenemos una mayor apertura para o digamos donde las medidas, digamos, ya no están tan restrictas en muchísimos países o inclusive se han eliminado, ¿verdad? Y los modelos que representan o tratan de representar
este fenómeno, pues muchas veces no incorporan esta característica, ¿verdad? No podemos decir que tiene una mayor transmisión una variante o un genoma con cierta mutación hace un año cuando todo el mundo estaba bien portado con las medidas y ahora, donde digamos hay mucha libertad en general en el mundo o hasta medidas eliminadas. Y otro tipo de modelos que se pueden realizar, que hemos realizado en nuestro país, tiene que ver con los factores de riesgo, con los síntomas y factores de riesgo de los pacientes, por ejemplo, y que de nuevo nos plantean la idea de un factor ya no solamente del virus, sino también de la persona. Y todas sus condiciones, por ejemplo, enfermedades como presión alta, diabetes, asma, y tratando de abarcar este otro elemento que en la teoría epidemiológica, que es referente al factor y que es esto justamente lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces esto ya lo habíamos visto de forma genérica para patógenos, ¿verdad? Pero en específico para el SARS-CoV-2 y la pandemia, ¿verdad? De que la presentación de esta enfermedad responde verdaderamente a la interacción de estos elementos, el virus, la persona y las condiciones ambientales. Y aquí quisiera ser crítico porque justamente muchos de los resultados que hemos obtenido en diferentes estudios es que, digamos, cuando estamos en esta parte de los genomas, cuando estamos en la parte de factores de riesgo y demás, a veces no encontramos patrones entre esas mutaciones y, por ejemplo, la severidad o las mutaciones y mayor mortalidad, ¿verdad? Y esos patrones. Entonces, normalmente tratamos de explicar que no vimos esas conclusiones, ¿verdad? O no tenemos un resultado concluyente, justamente bajo la idea de que es una interacción con los demás elementos. Y lo cual entonces bajo este modelo es cierto, ¿verdad? Pero algunos autores han cuestionado entonces si este modelo verdaderamente podría representar la totalidad de ese fenómeno, ¿verdad? Si es el modelo. Sin embargo, es el más usado y el que normalmente aceptamos. Y como les digo, normalmente se explota mucho cuando no encontramos patrones, ¿verdad? Y es parte, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado, de que cuando no vemos asociaciones entre las mutaciones y la enfermedad o la mortalidad, y pues decir, bueno, entonces debe haber algún factor genético o algún factor del individuo que está explicando que pues sabemos que ocurren, pero no tenemos una verdadera medida de ese grado de dependencia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la efectividad de las vacunas, en el cual los resultados son contrastantes. Entonces, hay estudios que dicen que ciertas mutaciones sí bajan la efectividad, otros dicen que no, ¿verdad? Y tenemos ese dilema. Entonces, esto es material, y aquí lo pongo de nuevo, que es insumo para aquellos que están en la pseudociencia, ¿verdad? Justamente en ese problema de la demarcación, ¿verdad? Porque entonces tenemos una serie de posibles resultados contradictorios y que a ventaja se pueden seleccionar para explotarse en una de las de estas ideas, digamos, más de la pseudociencia y que inclusive nos llevan a tener un cuestionamiento por parte de muchas personas de por qué se contradicen sin, ¿verdad? Lo que quiero decir es que la ciencia por sí sola ya tiene su naturaleza de falsabilidad, ¿verdad? De que los que estamos en ciencia, pues eso lo aceptamos, pero en general esa característica de contradecirse no es a veces bien vista por muchas de las personas. Y bueno, esto ya lo había mencionado, que era lo de los modelos que asumen, por ejemplo, las variantes de SARS-CoV-2 y el comportamiento social, y cómo pueden influir en la transmisión y si verdaderamente entonces es que el virus tiene una mayor capacidad de transmitirse o si es simplemente producto de un comportamiento social ahora que nos permite más interacción. Y creo que con esta finalizo, que se referirá a una noticia aquí particular, ¿verdad? Referida como a algunos casos o efectos adversos con una vacunación con la de AstraZeneca en España. Y bueno, seleccioné esa básicamente como recordatorio de que algunos de estos eventos y muchos de ellos mediados por la prensa, los medios de comunicación,
cómo algunos de esos eventos que suelen ser muy particulares son resaltados justamente para contradecir o para poner en duda, digamos, muchos de los estudios científicos que si bien podrían tener resultados contradictorios, ¿verdad? Y a veces se hace mucho énfasis sobre algunas excepciones y, y que debemos entonces de una forma, ¿verdad? No sé si decir la palabra justa, pero digamos que ser críticos de una forma, digamos, más objetiva y no solamente basado en un caso particular. Pero entonces esto nos trae a colación la paradoja de la prevención, porque al fin y al cabo estas, digamos, si pensamos en estos 4 fallecidos, y fueron completamente afectados, ¿verdad? Según esta posición, por la vacunación en miras de proteger a la población, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos esa, esa contradicción, ¿verdad? Del bienestar colectivo y me perjudico individualmente. Y lo mismo, digamos, viene a discusión este tema que hice referencia antes, ¿verdad? Que la vacuna de AstraZeneca ha sido una de las más criticadas y referente a los efectos secundarios o adversos que se tienen con esta. Y entonces hasta qué punto se abre un debate sobre si debería ser o no la vacuna que se utilice. Y bueno, eso también que ya lo había mencionado, ¿verdad? De que esto funciona como insumo para esas personas que están en la pseudociencia y son resultados que empiezan a traslapar justamente con la parte científica y la parte más de pseudociencia. Y bueno, yo esperaría que muchos de ustedes hayan visto esta película, Contacto, pero si no, se los dejo ahí de tarea, que es una película que siempre, digamos, en alguna ocasión que tuve que hablar, no era exactamente esto, pero que tuve que hablar un poquito sobre algunos conceptos de ciencia, y siempre me recuerda, ¿verdad?, de una posición en la cual, de acuerdo a la película, cómo uno se puede contradecir justamente con el conocimiento científico cuando lo empieza a traslapar con sus creencias o sus emociones, ¿verdad? Entonces, si alguno no ha visto esta película, que ya tiene más de 20 años, y lo invitaría como una tarea y para que lo hagan y que hagan su propio debate sobre ese conflicto que tenemos entre la ciencia y otras ideas fuera de la ciencia, que es básicamente uno de los tópicos que se habla ahí. Y muy agradecido por el espacio, creo que duré la hora justo, entonces quedo listo para